Esta es una receta que, si bien tiene varios pasos, es muy fácil de preparar, tiene una presentación muy prolija y además es riquísima. El bizcochuelo bien esponjoso, la crema pastelera adentro y el chocolate que la recubren hace que quede un postre muy rico. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y vamos a ver cómo preparar torta Boston. Para preparar esta torta Boston, lo primero que tenemos que hacer es mantecar y enharinar el molde. Para eso traemos nuestro molde y primero pasamos todo manteca en su interior. Y cuando ya lo tengan bien cubierto, agregamos harina. Esto lo zarandeamos para que la harina cubra bien todas las partes donde haya manteca. Y vamos recuperando la harina sobrante en un bol. Damos unos golpecitos para que salga cualquier excedente. Y este molde lo guardamos en el freezer mientras seguimos con el resto de la preparación. Ahora seguimos preparando el bizcochuelo. En un bol agregamos la manteca a temperatura ambiente y el azúcar. Esto lo vamos a integrar bien con una batidora. Este paso es muy importante porque acá se va a agregar aire a esta preparación que va a hacer que el budín quede bien esponjoso. Acuérdense que todas las cantidades de los ingredientes estén en la descripción del video. Cuando ya lo vean bien integrado, agregamos los huevos y volvemos a batir esto. Ahora ya con los huevos esta preparación se va a volver bien blanca y cremosa. Cuando lo vean así, agregamos la leche, la manteca derretida que le da un gustito muy rico, la esencia de vainilla y otra vez más volvemos a batir. Ahora sí, cuando tengan todo bien integrado, vamos a seguir con los ingredientes secos. Para eso traemos un tamiz y agregamos la harina y el polvo para hornear. Esto lo tamizamos bien. Si no tienen tamiz, no se preocupen, pueden agregarlo directamente, pero siempre está bueno usarlo para romper esos grumitos que a veces quedan. Después de tamizar esto, agregamos la sal, que a mí me gusta agregarla después porque a veces es medio gruesa y no llega a pasar por el tamiz. Y ahora vamos a terminar de integrar bien todos estos ingredientes. Si tienen una espátula, les recomiendo mucho pasarla por los bordes, porque la harina siempre se queda pegada ahí. Ahora sí, con todo bien integrado, limpiamos estos batidores. Traemos el molde que teníamos en el freezer y volcamos esta preparación adentro. Y esto, así como lo tienen acá, lo van a llevar al horno a 180 grados por más o menos 45 minutos. Mientras el bizcochuelo ese se está cocinando, vamos a seguir preparando la crema pastelera, que es lo que va a ser nuestro relleno. Arrancamos separando las claras de las yemas de los 6 huevos. Esto a mí siempre me gusta hacerlo en un bol aparte por si me llega a tocar un huevo malo o si se me rompe la yema. Cuando ya tengo todo bien separadito y tengo estas hermosas 6 yemas acá, agrego el azúcar y lo integro con un batidor. No hace falta batir tanto, pero lo suficiente como para que todo el azúcar quede bien disuelta. Cuando lo tengan así bien integrado, agregamos la maicena, idealmente en un tamiz. Volvemos a integrar esto. Acuérdense siempre con una espátula. Y cuando ya lo tengan bien integrado, nos movemos una hornalla. La prendemos a fuego medio. Ponemos una ollita arriba. Y volcamos la leche. Esto lo vamos a dejar calentando mientras revolvemos cada tanto para que la leche no se queme en el fondo. Cuando vean que ya se forma una pequeña capa de espuma por arriba y apenas está empezando a burbujear por los bordes, ya pueden sacarlo. No queremos que esto llegue a hervir. Lo que vamos a hacer ahora se llama temperar las yemas. Esto lo hacemos echando un chorrito de esta leche caliente sobre las yemas y mezclando bien rápido para evitar que se coagulen. Con esto lo que hacemos es que después, al agregar toda esta leche caliente, la preparación quede como una crema y no como un huevo frito. Cuando ya hayan mezclado bien esta primera parte de leche caliente, seguimos agregando el resto mientras revolvemos, hasta incorporarla toda. Una vez integrado esto, nos llevamos la ollita y la lavamos bien.
Y ahora vamos a volcar toda esta preparación a la olla. Prendemos la hornalla a fuego medio y revolvemos continuamente hasta que esto llegue a hervir. Van a ver que a medida que llega el hervor, esto se va a ir convirtiendo de algo totalmente líquido y blanco a algo mucho más espeso y oscuro. Cuando ya ven que esto está hirviendo, lo pasan a fuego mínimo y lo siguen cocinando por 1 minuto más, mientras revuelven. Pasado este tiempo, lo sacamos del fuego y acá echamos la esencia de vainilla y la manteca, que yo me la olvidé completamente. La manteca lo que hace es sumarle una cremosidad y un sabor que queda muy bueno para esta crema pastelera. Lo volvemos a integrar bien. Y ahora lo que hacemos es traer un molde del mismo tamaño que hicimos el bizcochuelo con un papel film adentro. Yo no tenía 2 moldes del mismo tamaño, pero sí una cintura, así que traje la cintura con una fuente de horno abajo. A veces no queda otra que ingeniárselas. Y acá vamos a volcar toda nuestra crema pastelera. La acomodamos bien para que llegue totalmente a los bordes y no quede nada levantado. Y cuando lo tengan así bien prolijito, le vamos a dejar primero reposar 1 hora a temperatura ambiente y después lo llevamos a la heladera. Mientras terminaba de preparar mi crema pastelera, el bizcochuelo terminó de cocinarse y miren lo bueno que quedó. Después de dejarlo enfriar, lo desmoldo. Ven cómo quedó impecable. Ahora con un cortador de tortas voy a dividirlo a la mitad. Para hacer bien esto, presten atención de que toda la cuchilla esté siempre a la misma altura de la tabla, no va a ser que la corten en diagonal. Y para el último puchito de torta que les queda cortar, no hagan fuerza porque si no van a arrancar el pedazo. Lo hacen bien despacito y apretándoselo contra la mano o girando la torta. Separo mis 2 mitadcitas. Traigo mi relleno ya bien reposado y fresquito. Lo saco de esta forma con cuidado de no romperlo. Vean cómo mantiene perfecto la forma del molde. Para ensamblar estas partes y no terminar rompiendo todo en el proceso, lo voy a hacer de esta forma. Corro el film, pongo la mitad del bizcochuelo arriba de la crema pastelera y con la fuente o con el molde directamente lo doy vuelta de esta forma. Acá lo apoyo y termino de sacar el film. Sigo agregando la tapa de arriba y esto solamente lo tengo que emprolijar. Como parece que la cintura que usé era un poquito más grande que mi molde, traigo un cuchillito sin filo para no marcar el bizcochuelo y lo paso todo por el borde para sacar ese excedente de crema pastelera. Cuando lo tenga así bien prolijito, viene el último paso, el chocobaño. Para eso traigo una tabla de madera, mi chocolate y lo voy a cortar en pedacitos chiquititos. Esto sirve para que cuando lo derrita sea más fácil y no se me queme. Mientras lo voy cortando, lo voy devolviendo al bol. Y una vez que ya esté todo correctamente cortado, me llevo la tabla de madera. Reservo estos trozos de chocolate. Traigo una fuente de horno. Pongo en una rejilla la torta arriba. Y este chocolate, como lo tengo acá, lo voy a derretir al microondas. En un ratito les explico cómo. Una vez derretido, así les debería quedar. Ven cómo fluye y no hay ningún pedazo sin derretir. Acá lo vuelco todo arriba en el medio y con una espátula lo voy esparciendo. Si quieren, guárdense un poco por si a un costado no se llegó a cubrir el chocolate y lo quieren emprolijar. Y mientras termino con esto, les voy explicando cómo derretir el chocolate. El chocolate que les recomiendo usar es baño o baño de repostería, que es lo mismo y lo pueden conseguir en cualquier casa de pastelería. Para derretir el chocolate, primero lo llevo 30 segundos al microondas, luego lo saco, lo revuelvo un poco y lo sigo llevando de a 10 segundos. Cada vez que lo saco, lo revuelvo por un minutito y lo vuelvo a llevar. Así hasta que lo vean totalmente derretido como les mostré al principio. Luego ven que esparcirlo es bastante fácil, acuérdense de cubrir bien todos los costados y no hay mucho más secreto que eso. Cuando lo tengan así, todo bonito, lo dejamos reposar hasta que se endurezca. Y una vez endurecido, lo pueden ir despegando de la rejilla. Con un cuchillo vamos a ir cortando el chocolate que quedó pegado en la rejilla. Y una vez cortado todos los bordes que la mantenían adherida, la podemos sacar. Y por último, esta fuente de horno la puse abajo para recuperar este chocolate que chorreó.
Esto no se tira, ven que moviendo un poquito la fuente se despega y esto está perfecto para volver a derretir y utilizar. Si te gustó esta receta y querés más como esta, te recomiendo buscar mi video de cómo hacer torta marmolada. Te va a encantar. Si querés más recetas de tortas más o menos elaboradas como esta, pedímelo en los comentarios. Y si te sirvió el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Así te mantenés al día con todas mis nuevas recetas. Nos vemos en el próximo video.